se manifieste en la vida de cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hace poco tuve la oportunidad de reunirme con mi mentor. Lo extrañaba y pudimos tener la oportunidad de vernos. Fue totalmente diferente. Siempre acostumbramos a abrazarnos, a darnos de la mano, a tener esa oportunidad de saludarnos de manera muy afectuosa. Esta vez no pudo ser así. Nos saludamos de manera de distancia y aún más, ambos teníamos cubrebocas. Cuando nos vimos, nos miramos y nos dijimos, ¿alguna vez te imaginaste que nos íbamos a encontrar así? Nunca. Esta pandemia por la que estamos viviendo me hizo perder el saludo fraterno que yo tengo con mi mentor. Es algo que me ha hecho perder. Hace poco nos informaron en la escuela donde estudia mi hijo que oficialmente se ha cancelado la ceremonia de graduación que lo tenían planificado para agosto. Él y miles de jóvenes que han terminado el high school en esa escuela no van a tener su graduación. Han perdido su graduación, han perdido su fiesta de promoción, han perdido muchas cosas. Mucha gente ha perdido diversas cosas por la situación desafiante que nos estamos encontrando. Aún nosotros hemos perdido la oportunidad de reunirnos de manera presencial. Nos estamos reuniendo por online ya por bastante tiempo. Y yo sé que estás sufriendo, yo estoy sufriendo y muchos de nosotros estamos sufriendo porque hemos perdido el reunirnos de forma presencial. Pero eso no significa que la iglesia se ha detenido, porque la iglesia somos nosotros y Dios quiere obrar en nosotros de una manera sobrenatural. Quiero preguntarte en esta mañana, ¿qué has perdido por esta pandemia? ¿Qué has perdido por esta pandemia? Quizá has perdido el salir con tu esposo o con tu esposa a los lugares donde ibas. Quizá has perdido el ir a tu restaurante favorito, sentarte ahí y comer tranquilo y saborear la comida que comías. O quizá has perdido el salir con tus hijos pequeños y llevarlos al parque o llevarlos a algún sitio de diversión por esta situación. O quizá algo más complicado, has perdido el ingreso económico que tenías. O has perdido la tranquilidad con la que caminabas por la calle, porque ahora usas un cubreboca o sientes temor de que puedes ser contagiado. Has perdido probablemente muchas cosas por lo que ha sucedido. Hemos sido movidos de la vida que teníamos, que pensábamos que teníamos una vida segura, una vida inamovible, y nos hemos dado cuenta que nuestra vida en la tierra puede ser movida de una manera impresionante. Y muchas áreas de nuestra vida. No estoy hablando de una sola área de nuestra vida. Son muchas áreas de nuestra vida que nosotros hemos perdido y hemos sido movidos. No solo los adultos, los niños también han perdido mucho. Y voy a contarte la historia de Siena Padilla, de 8 años de edad, que vive en California. Y ella cuenta cómo fue impactada por esta pandemia. Dijo lo siguiente: un día dijeron que ya no había escuela. Aunque suena bonito, no lo fue. Lo peor era, aunque no hay escuela, tenía que hacer tareas. Estar encerrados en casa es una cosa, pero estar encerrados con tareas es terrible. Un día me dio el coronavirus. Me alejaron de todos. Estaba encerrada en un cuarto. No podía jugar con mi hermana. No podía ver a nadie de mi familia. Solo enfermeras. Hasta que me recuperé. Regresé a la casa. Abracé a mi familia. Me di una voltereta y comí un rico taco. Los niños también sufren cambios tremendos por los desafíos que estamos viviendo. ¿Sabes? Hubo gente que
vivía una vida segura, tenía su trabajo, tenía su vivienda y caminaba segura por la vida. Hasta que algo ocurrió a ellos. Perdieron su vivienda, perdieron la seguridad con la que vivían. Aún más, la vida de ellos estaba siendo amenazada. ¿Sabes de quiénes estoy hablando? De los primeros cristianos, nuestros hermanos en la fe, los que primero se convirtieron con el Evangelio de Jesucristo. Llegó de manera imprevista algo a su vida que los movió y los llevó a lugares que ellos probablemente no pensaron ir. Y fue algo impresionante. El cristianismo comenzó de una manera explosiva. Pedro predicó y 3,000 personas se convirtieron. Solo están registrados que 3,000, pero eran más que 3,000 personas que se convirtieron. Y se empezaron a reunir. Empezaron a alabar a Dios, empezaron a orar, empezaron a crecer en el Señor hasta que algo ocurrió y los movió de una manera inesperada. Lucas va a describir lo que ocurrió con ellos. Se encuentra en la historia del cristianismo, donde estos primeros cristianos fueron movidos de un lugar a otro. No fue un tiempo fácil que vivieron, fue un tiempo muy desafiante el que tuvieron que vivir, y en medio de ellos Lucas va a describir algo que Dios les dio a ellos que sí era inamovible, algo que ellos tenían, pero que eso no es movible. Vamos a ver Lucas capítulo 11, versículo 19. Lucas capítulo 11, versículo 19. Y dice así: los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin anunciar a nadie el mensaje excepto a los judíos. ¿Qué era eso inamovible que ellos tenían? El mensaje de Jesucristo, el mensaje de las buenas nuevas, de la esperanza para la humanidad, de la salvación ofrecida a la humanidad. Ese mensaje es inamovible. Ese mensaje fue predicado en los inicios del cristianismo, ha sido predicado miles de años, hoy sigue siendo predicado y seguirá siendo predicado hasta que Jesucristo regrese. Ese es algo inamovible que tú y yo tenemos, que el cristianismo tiene. Pero quiero que notes algo. Ellos habían experimentado algo tremendo, habían sido dispersados. Esa palabra dispersado significa esparcidos. Alejado en el griego significa alejado el uno del otro. Habían sido esparcidos. ¿Sabes qué? Ellos no fueron a una agencia de viajes para hacer un viaje hacia un lugar o para hacer una obra misionera o un viaje de placer. Ellos fueron esparcidos. ¿Por qué? Porque vino una persecución. La palabra persecución significa aflicción completa, una aflicción que va a implicar tu mente, tus emociones, tu ser en total. Eso estaban viviendo los primeros cristianos, que se desató por el caso de ¿quién? Esteban. ¿Ese nombre te suena? ¿Te suena quién es Esteban? Debería sonarte. ¿Sabes por qué? Porque Esteban es el primer mártir cristiano que murió apedreado por mantener su fe en Jesús. Y después de la muerte de Esteban se desató una persecución contra todos los cristianos. Según Hechos 8, versículo 1 en adelante, habla que llegaron hasta Samaria, y que es cerca a Jerusalén. Llegaron hasta Samaria y algunos lugares cercanos. Pero aquí en el capítulo 11 dice hasta dónde también llegaron. No solamente hasta ahí, sino llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Desde Jerusalén fueron esparcidos hacia el norte, no solamente hasta Samaria, sino hasta el norte por la persecución tremenda que ellos estaban viviendo.
sin anunciar a nadie el mensaje, excepto a los judíos. Cuando ellos fueron esparcidos, estaban haciendo algo. Ese mensaje inamovible lo estaban compartiendo con los judíos en todo lugar donde iban. Estaban llevando ese mensaje inamovible a cada persona que se encontraban en Samaria, en Fenicia, en Chipre y Antioquía. Vamos a ver ahora el mapa para que entiendas un poco el lugar donde ellos se encontraban. Está Jerusalén en la parte del sur y llegaron hasta Samaria, que está muy cerca a Jerusalén, pero luego llegaron, dice, hasta Fenicia, que es la parte de Sidón y de Tiro. Allí llegaron algunos cristianos, de allí algunos viajaron hacia la isla de Chipre, donde Bernabé es oriundo desde Chipre. Pero no solo llegaron hasta ahí, muchos también fueron hasta Antioquía, hasta la parte norte. Estamos hablando de épocas muy antiguas, donde viajar hasta acá, desde Jerusalén hasta acá, era un viaje sumamente largo que ellos hicieron. Así que ellos llegaron hasta esta zona, llegaron hasta Chipre y llegaron hasta Antioquía. ¿Sabes lo que me sorprende de Antioquía? Antioquía es muy parecido a Dallas. Sí, Antioquía, bueno, ahora es Turquía, es el lugar, pero Antioquía es muy parecido a Dallas. ¿Sabes por qué te digo eso? Porque Antioquía, en la parte norte, vivía gente muy diversa. Vivían judíos, vivían helenistas, que son judíos que hablan griego, que tienen la cultura griega. Vivían gente de diferentes culturas. Así que había una diversidad de culturas que vivían en Antioquía. ¿Sabes en Dallas cuántos idiomas se hablan en casas? 350 idiomas. Quiere decir que Dallas tiene una diversidad tremenda. Otra cosa interesante de Antioquía, era una ciudad muy desarrollada, hermosa, desarrollada. Dallas es una ciudad desarrollada, nueva, desarrollada. Pero otra cosa que tenía Antioquía era una ciudad con idolatría. Dallas también es una ciudad con idolatría. Tú comparando con América Latina dirías, no, Dallas yo no veo que hay idolatría. Por supuesto que sí. Se hace idolatría al materialismo, al éxito. Ese es el Dios, ese es el ídolo que existe en Dallas. Igual que existía en esa época, también aquí hay idolatría. Otra cosa que existía en Antioquía, existía también en Antioquía lo que era inmoralidad de una manera terrible, horrorosa. Sabes que en Dallas cada noche hay 400 niños siendo traficados, 400 adolescentes siendo traficados sexualmente en las calles de Dallas. En nuestras calles, más de 400 niños están siendo traficados en las calles de Dallas. Muy parecido Dallas a Antioquía. Si quieres saber más de cómo combatir ese tráfico que se está dando, conversa con Alex Klen, el gringo con corazón latino, como yo le llamo. Él tiene mucha información de cómo podríamos combatir de una manera más fuerte ese tráfico horroroso que existe en Dallas. ¿Sabes? Quiero decirte algo. Dios usó la muerte de Esteban y la persecución contra la iglesia cristiana para que se esparza el evangelio, para que no se quede el evangelio en Jerusalén, sino para que vaya ese mensaje inamovible a todo lugar. Dios no está de acuerdo con la muerte de Esteban, ni con la persecución contra los cristianos. Pero Dios usó esa situación terrible para que los cristianos salieran de su lugar y llevaran el evangelio a otros lugares. Quiero decirte algo, Dios puede usar esta pandemia para que llevemos el mensaje de Jesús a otros. En lugar de estar preocupándonos por todo lo que hemos perdido, debemos pensar en lo que Dios quiere hacer a través de nosotros en medio de esta pandemia. Dios quiere hacer algo grande como lo hizo al inicio del cristianismo. Hoy, 2020, Dios quiere hacer algo grande a través de ti. Y Dios puede usar esta situación de desafío, esta situación de pérdidas, para que llevemos el mensaje del evangelio a otras personas. Dios usó circunstancias desafiantes
para que los primeros cristianos llevaran el mensaje de Jesucristo. Dios puede usar estas circunstancias desafiantes de hoy para que llevemos el mensaje de Jesucristo a más personas. Miremos el versículo 20, que sigue hablando Lucas aquí. Sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene que al llegar a Antioquía comenzaron a hablarles también a los de habla griega, anunciándole las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. Mira cómo comienza el versículo 20. Ha narrado el versículo 19 y ahora dice, sin embargo, que puede decir, pero aquí va a pasar algo diferente de lo que pasó en el versículo 19. ¿Qué? Algunas personas, ¿a quiénes se refiere? De todos los que fueron esparcidos, todos los cristianos que fueron perseguidos, solo algunos, ¿ok? Solo algunos. ¿Qué pasó con ellos? Ellos eran de Chipre y de Cirene. ¿Qué hicieron? Comenzaron a hablarles. Empezaron a tomar la iniciativa de hablar. ¿Con quiénes? Con gente de habla griega. Recuerda, el versículo 19 dice que solo estaban compartiendo el mensaje con judíos. Aquí hay un grupo de cristianos, solo algunos de ellos que hacen algo diferente, algo impensable, algo que no estaba en la planificación de la iglesia. Hablan con gente que habla griega. De habla griega. Esa palabra de habla griega significa con personas que son los griegos que vivían en Antioquía. Algunos creen que se refiere a los helenistas. ¿Quiénes son los helenistas? Son judíos que hablan griego. Pero yo creo que aquí se refiere, como muchos estudiosos lo han visto, se refiere a los griegos que viven en Antioquía. Ya Pablo había predicado a los helenistas, así que no sería algo novedoso. Y aquí Lucas está describiendo que por primera vez la iglesia cristiana está saliendo, un grupo está tomando la iniciativa de hacer algo nuevo. Un grupo de cristianos tomó la iniciativa de hacer algo. ¿De qué? Anunciar las buenas nuevas de Jesús, la salvación, el plan de salvación para la humanidad. ¿Quién es? Está en Jesús. Ese es el plan de salvación para la humanidad. Y que reconozcan a Jesús como ¿quién? Como Señor. Es interesante, la palabra Señor era muy comprendida en aquella época, porque la palabra Señor significa amo. Significa alguien superior, quien yo lo acepto como el amo de mi vida. Qué bonito aceptar a Jesús como Salvador, pero aceptarlo como Señor. Yo aún quiero tener el control de mi vida. Pero aquí se estaba predicando a Jesús como el Señor total de la vida. Y eso era lo que ellos estaban anunciando. ¿Sabes qué? Estos primeros cristianos, solo un grupo de ellos fueron intencionales en compartir el evangelio a gente diferentes a ellos. Sí, fueron intencionales. Ese grupo que fue esparcido, solo un grupo de ellos fue intencional de salir de su zona de confort. Predicaban a judíos igual que ellos. Ellos salieron de su zona de confort para predicar a gente diferentes a ellos, a gentes de otras culturas y llevarles el mensaje del evangelio. Ojalá que tú y yo seamos este grupito que somos intencionales en salir de nuestra zona de confort para llevar el evangelio a otras personas. Ya vimos en el versículo 19, solo predicaron a judíos. Ahora en el versículo 20 estamos viendo que predicaron el evangelio a gente griega que vivía en Antioquía. Gente desarrollada, pero gente también con idolatría y gente con inmoralidad. No se callaron, fueron y les compartieron el evangelio de Jesucristo. Ahora quiero que notes algo bien interesante que Lucas va a decir. Está en versículo 21.
Lucas 11:21 dice, el poder del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Mira cómo comienza esta frase, dice el poder del Señor. En el griego es la mano de Dios. La mano de Dios representa el poder de Dios, por eso esta versión lo pone así. Porque la mano de Dios, cuando dice la mano de Dios está contigo, quiere decir que el poder de Dios se está manifestando contigo. Y aquí la mano de Dios estaba con ese grupito que estaba tomando la iniciativa de salir de su zona de confort para llevar el evangelio a gente diferentes a ellos. Y dice que un gran número que hicieron creyó. La palabra creyó significa depositaron su fe total, su confianza total. ¿En quién? En Jesús. Y lo reconocieron como el Señor. Ahora Él va a ser el amo de mi vida, va a ser el Señor de mi vida. Y aparece la palabra convirtió. La palabra convirtió significa volverse. Tú estás caminando para un lado y te vuelves para otro lado. Esa es la palabra convirtió. Significa que ellos estaban caminando, siguiendo la idolatría, siguiendo su desarrollo, su éxito en la vida, siguiendo su vida inmoral, siguiendo su religión, pero Dios tocó sus vidas y se convirtieron y se volvieron totalmente a Dios, donde Dios ahora reinaba completamente, impactaba todas las áreas de su vida. Ahora tú dirías algo, ¿no? Claro. Ellos fueron intencionales porque fueron cristianos suertudos. ¿Cómo que cristianos suertudos? Claro, ellos tenían el poder de Dios. Si yo tuviera el poder de Dios, yo también sería valiente como ellos. Y sería intencional en ir a gente diferente a mí a hablarles de Jesús. Pero Lucas, en el capítulo 1, versículo 8, va a decir algo muy impactante. Y mira lo que dice. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán, ¿qué cosa? Poder. Y por eso serán mis testigos, tanto en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Lucas está diciendo algo bien interesante. Todos los cristianos van a recibir al Espíritu Santo. Cuando uno se convierte en cristiano, el día que tú reconoces a Jesús como Señor y Salvador de tu vida, en ese instante pasa algo sobrenatural y viene el Espíritu Santo a habitar a tu vida. ¿Y qué hace? El poder de Dios ya está en ti. Y ese poder de Dios te capacita para que puedas tomar la iniciativa de llevar el Evangelio a toda persona. Esos cristianos, los que iniciaron el cristianismo, tenían el poder de Dios. Claro que sí. Y con ese poder de Dios llevaron el evangelio a toda persona. Pero tú y yo también tenemos el poder de Dios. El poder de Dios está en nosotros. No tienes que orar por el poder de Dios. El poder de Dios ya está en ti. Y estando en este nuevo pacto, es diferente del antiguo pacto. Ese poder de Dios nunca se va a ir de ti. Es una promesa que Dios ha hecho a nosotros. Entonces, hoy día estamos aprendiendo algo muy importante. Sé intencional en hablar el mensaje de Jesús a otros, sabiendo algo, sabiendo que el poder de Dios obrará. Sé intencional en llevar el mensaje de Jesús a otros, sabiendo algo, que el poder de Dios obrará. Lucas sigue narrando lo que sucedió con los primeros cristianos que fueron esparcidos. Vamos a ver el versículo 22 y 23 y dice así: la noticia de estos sucesos llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y mandaron a Bernabé y a Antioquía. Versículo 23. Cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor. Qué interesante estos dos versículos, lo que Lucas está describiendo. Dice la noticia.
Hay una noticia muy importante. Por supuesto que sí. Hay una novedad. ¿Cuál es la novedad? El evangelio no solamente ha llegado a judíos. El evangelio está llegando por primera vez a griegos que viven en Antioquía. Ya había el evangelio llegado, según Hechos capítulo 8, a samaritanos. Y habían mandado a ver también qué pasaba ahí. Ahora, la iglesia de Jerusalén, la primera iglesia cristiana, va a hacer algo. Van a mandar a Bernabé. Bernabé es un hermano precioso, es un hermano que nació en Chipre, así que él hablaba varios idiomas y era un hombre de compasión. Era la persona perfecta para ir a Antioquía y entender la obra de Dios en un lugar multicultural. Y mira lo que pasa. Cuando él llega a Antioquía, él vio con sus propios ojos, vio las evidencias de la gracia de Dios. Él vio la gracia de Dios obrando en Antioquía. Él vio la palabra gracia de Dios significa favor de Dios. Cómo el favor de Dios se estaba manifestando en la ciudad de Antioquía. ¿Y qué pasó con él? Se alegró. Se alegró. ¿Cuándo se alegró? En un tiempo de persecución. En un tiempo de gran desafío. En un tiempo donde su propia vida de Bernabé estaba siendo amenazada. ¿Hay motivo de alegrarse en tiempos de desafío? Claro que sí. ¿Qué nos puede alegrar cuando sabemos que alguien llega a los pies de Jesús? Porque cuando alguien toma esa decisión, su destino eterno va rumbo al cielo para siempre. Y por eso Bernabé estaba alegre. ¿Y qué hace Bernabé? Vio, se alegró y animó. Animar significa motivar. Y motivó a los primeros cristianos ¿a qué? A hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor. En el griego significa permanecer fieles de corazón. Quiere decir una entrega total al Señor. Manténganse fieles, permanecer es en verbo presente. En el griego un verbo presente significa algo que hay que hacer constantemente. Ahora vive entregado completamente al Señor cada día, de corazón, entregando todo al Señor, reconociendo a Jesús nuevamente como el Señor de la vida. ¿Sabes? Las personas que recibieron el mensaje de Jesús y se convirtieron, fueron retados por Bernabé para vivir una vida entregada al Señor toda su vida que iban a vivir en la tierra. ¿Sabes? Algunos cristianos dicen, cuando tenga más años en la fe, viviré una vida totalmente entregada al Señor. Algunos cristianos dicen, cuando yo sea viejito y pierda mi último diente, viviré una vida entregada al Señor. Algunos dicen, cuando Dios haga algo especial en mi vida, viviré una vida entregada al Señor. ¿Sabes? Hoy Dios te está llamando a vivir una vida totalmente entregada al Señor. Hoy Dios te está diciendo, ríndete completamente al Señor, no solo para salvación, sino para vivir un estilo de vida entregado totalmente al Señor cada día de tu vida. Bernabé no estuvo hablando con gente que tenía años en la fe. Bernabé estaba hablando con bebitos, con gente que recién se habían convertido, que no entendían nada del evangelio, que ni siquiera tenían una Biblia. Y a ellos les está retando a ser fieles al Señor, a vivir una vida totalmente entregada al Señor. Y sigue hablando Lucas de qué es lo que sucedió. Y aquí Lucas va a describir quién era Bernabé. Y mira lo que dice, es algo impactante. Pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Un gran número de personas aceptó al Señor. ¡Wow! Mira la descripción que hace Lucas de Bernabé. Hay 3 características. En primer lugar, lo describen a Bernabé como un hombre bueno. El día de hoy estamos recordando a Bernabé y estamos diciendo que Bernabé fue un hombre bueno. En segundo lugar, se dice que es lleno del Espíritu Santo. Era un hombre
con la presencia de Dios. En tercer lugar, se dice que era un hombre de fe, que caminaba una vida de entrega total al Señor cada día de su vida aquí en la tierra, confiando en Dios cada día. Hoy día estamos recordando a Bernabé como un hombre bueno, como un hombre lleno de Dios y como un hombre de fe. Quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo quisieras que te recuerden? ¿Cómo quieres que te recuerden cuando ya no estés aquí en la tierra? Porque un día ya no estarás acá en la tierra. Nuestro tiempo en la tierra es temporal. ¿Cómo quisieras que te recuerden? Algunos dicen, quiero que me recuerden por los éxitos que logré en la tierra. Quiero que me recuerden por el negocio que empecé en la tierra. Quiero que me recuerden por las habilidades que tengo. Quiero decirte algo. Nadie te va a recordar por el éxito que tuviste o por las habilidades que tuviste. La gente te recuerda por las actitudes que tuviste y por tu carácter. ¿Cómo estamos recordando hoy a Bernabé? Como un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y hoy día puedes tomar la decisión de que nos recuerden como gente que fuimos intencional en llevar el Evangelio de Jesús a toda persona. Porque Bernabé tenía estas características. Mira lo que pasó. Un gran número de personas aceptó al Señor. Quiere decir que Bernabé le interesaba a la gente. Bernabé le interesaba llevar el mensaje de Jesús a otros. Ese grupito más Bernabé fueron intencionales en llevar el mensaje del Evangelio a otras personas. ¡Qué maravilloso! ¿Cómo hoy día estamos recordando a Bernabé? Un día recordarán de ti y podrán decir qué hermosa persona, bueno, lleno del Espíritu Santo, lleno de fe, que llevó el mensaje del Evangelio a otras personas, o que solo vivió para lograr sus éxitos egoístas y privados. ¿Sabes? Dios nos está animando a ser intencional en llevar el mensaje del Evangelio a otras personas. ¿Puedes ponerlo en la pantalla? Sé intencional en hablar el mensaje de Jesús a otros, sabiendo que el poder de Dios obrará. Sé intencional en hablar el mensaje de Jesús a otros, sabiendo que el poder de Dios obrará. Quiero decirte algo. El mensaje de Jesús es el mensaje más importante que hay sobre la tierra. ¿Sabes por qué este mensaje es el más importante? Porque este mensaje, si tú lo recibes, definirá tu destino eterno. No solo cómo vivirás tu vida en la tierra, tus 80, 90 o 100 años, sino definirá tu eternidad. Ese mensaje es importantísimo, porque con ese mensaje estamos definiendo dónde pasaremos la eternidad. Si tú reconoces a Jesús como Señor de tu vida, vivirás la eternidad con Dios por siempre. Si tú no reconoces a Jesús como el Señor de tu vida, pues no pasarás la eternidad con Dios. Así que hoy día este mensaje, que es el mensaje más importante, este mensaje es para que tomes una decisión hoy. Hoy puedes tomar la decisión de reconocer a Jesús como Señor, o hoy puedes tomar la decisión de seguir caminando tu vida y reconocer a Jesús como un ser religioso que te ha traído una religión. Jesús no es un ser religioso que ha venido a traer religión. Jesús es el Salvador y el Señor que quiere ser el Señor de tu vida. Y si hoy tú lo invitas a tu corazón, hoy tu destino eterno estará definido. Miremos el siguiente video para entender quién es Jesús, el Señor, el Rey de tu vida.